Buenos días. Cuesta, hasta que llego, ¿verdad? Pero sí, muy bien. Buenos días. Estamos muy contentos de estar aquí. Es nuestro privilegio, nuestro placer poder estar aquí con vosotros otra vez. Siempre estamos muy contentos de poder venir a Olot y pasar un tiempo con vosotros. Los primeros que salimos bendecidos siempre somos nosotros y hacemos pues los pocos kilómetros que hay desde casa hasta aquí con mucho gusto. Para los que no nos conocen, venimos del área de Barcelona y bueno, pues servimos al Señor en aquello que el Señor nos da para hacer. Me alegro mucho de ver aquí un buen número de personas que no conozco. Algo me han hablado, que tenéis que venir por turnos porque todos no podéis venir a la vez. Y bueno, pues a Miguel habrá que hacer más bancos o habrá que tirar paredes o algo así. Esto es de Pladur, ¿verdad? Vale. Muy bien. Pues nada, entonces pues estoy muy contento de poder estar aquí de nuevo, mi familia también. Para los que no le conocéis, mi esposa Arantxa, mi hija Esther y mi hijo Julen, que me parece que ha ido para adentro, ¿verdad? Muy bien, la última vez que estuvimos aquí, pues ya hace unos meses atrás, estuvimos hablando acerca de Nehemías y estuve predicando acerca de la preocupación de Nehemías y estuvimos hablando acerca de lo que había estado ocurriendo con los muros de Jerusalén y cómo Nehemías se había preocupado después en hacer una campaña de oración y en reconstruir los muros. Habíamos hablado de los 4 meses que él había estado orando y eso es lo que ilustraba este calendario. Y entonces pues habíamos visto cómo nosotros también deberíamos implicarnos en los problemas de los demás y cómo Nehemías pues en primer lugar oró, luego lloró, o sea, había una implicación clara y finalmente entonces oró. Y estuvimos hablando de eso en cuanto a Nehemías, ¿verdad? Entonces en el día de hoy me gustaría seguir un poco con el tema de Nehemías. Ya he predicado, ya está, ya nos vamos. Eso es lo que prediqué la última vez, así que ya está. Pero hoy entonces me gustaría ver en Nehemías capítulo 2, acerca de la construcción de los muros. Entonces, si queréis acompañarme, por favor, a Nehemías capítulo 2. Nehemías capítulo 2. Nehemías 2. Nehemías capítulo 2. Y de momento vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Nehemías capítulo 2. Entonces, como he mencionado, para los que no conocen el libro de Nehemías, el libro de Nehemías nos relata la historia de la reconstrucción de los muros de Jerusalén en el siglo V a.C. Los judíos habían sido llevados prisioneros fuera de su tierra en 2 fases diferentes. Primero los asirios, luego los babilónicos. Se los habían llevado y en toda la tierra de Palestina no quedaba un judío. Obviamente, probablemente estoy exagerando, pero casi que era así, ¿vale? Y entonces, después de un tiempo, el emperador del imperio persa decide darles la posibilidad de que puedan retornar a su tierra y entonces ellos hacen un primer retorno donde empiezan a construir el templo, donde ponen las bases del templo, después acaban construyendo el templo, pero la ciudad sigue desprotegida, la ciudad de Jerusalén sigue sin murallas, sigue sin muros y es una vergüenza para los judíos e incluso una vergüenza, en un sentido, para el Dios de los judíos, porque cuando la gente pasa por allí se ríe de los judíos y se ríe del Dios de los judíos diciendo que Dios más pobre tenéis, que ni siquiera podéis tener muros en vuestra ciudad. Y eso a Nehemías le come por dentro. Nehemías probablemente no ha estado nunca en Jerusalén, Nehemías probablemente no ha nacido en Jerusalén, a lo mejor ni sus padres han nacido en Jerusalén. Él vive muy lejos, vive en Susa, la capital del reino, y trabaja para el emperador, trabaja en palacios, el copero del rey, pero cuando él se entera de que los muros están todavía sin construir y que eso es un oprobio para su pueblo, para el Dios de los judíos, entonces él empieza a hacer una campaña de oración y se pone al frente diciendo: Señor, si tú quieres, yo iré y reconstruiré los muros. Hablamos entonces de ese pesar en el corazón que Nehemías había tenido y entonces hoy vemos cómo se inició esa construcción. Así que llegamos al capítulo 2, versículo 1, y dice así: Sucedió en el mes de Nisán, 4 meses después, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, no es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Para aquellos que no lo sabéis, probablemente muchos ya lo sabéis, pero estar triste en presencia del rey era motivo de muerte. Motivo de muerte, por 2 motivos diferentes. El primero de ellos era porque el rey
Su presencia tenía que ser tan gozosa para ti que daba igual el problema que tú tuvieras, tenías que estar alegre en su presencia, porque la presencia del rey, obviamente estoy siendo irónico, pero la presencia del rey lo llenaba todo, la presencia del rey, si estabas al lado del rey, ¿qué más te daban tus problemas? Por lo tanto, nadie podía estar triste en presencia del rey, era una ofensa al rey, penada con la muerte si hiciera falta. Pero en el caso de Nehemías, aún había un hecho mucho más importante. Nehemías era el copero del rey. Si él estaba triste en presencia del rey, su cuello peligraba. Cualquier cambio en el carácter de Nehemías era signo de que a lo mejor alguien había puesto algo en la comida o en la bebida del rey, y Nehemías lo sabía. Si algo le pasaba al rey en su comida o en su bebida, si alguien intentaba asesinarlo poniéndole veneno en la bebida, Nehemías la probaba primero. Así que el primero que moriría sería Nehemías. Y Nehemías era la persona que si tú querías matar al rey poniéndole veneno en su comida, era la persona que tenías que untar. Era la persona que tenías que comprar. Era la persona a quien tenías que dar dinero y meterla en el complot. Por lo tanto, cualquier cambio en el carácter de Nehemías, el rey podría sospechar que algo malo estaba pasando. Y Nehemías dice, entonces temí en gran manera. Por lo tanto, seguimos ahí entonces en el versículo 3 y dice, y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro? ¿Y veis lo que contesta el versículo 3? Para siempre viva el rey, O sea, que no pasa nada, Que de verdad que la comida está buena, No te deseo ningún mal, Aunque tú me veas triste, no tiene nada que ver con mi oficio, ¿Cómo no estará triste mi rostro? Dice versículo 3, cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos. De repente Nehemías lleva 4 meses orando y las puertas de los cielos se acaban de abrir. Y cuando, un detalle muy curioso pero muy importante, cuando el rey le dice, ¿qué cosa pides? Lo normal es que hubiera dicho, ahora el Señor está abriendo la puerta, de cabeza. Pero aún en ese momento, para un segundo y dice, entonces oré al Dios de los cielos. Una oración seguro muy breve, una oración relámpago, una oración que seguro que no se arrodilló en ningún sitio, ni se fue a ninguna esquina a orar, pero suficiente para aún en ese momento decirle, Señor, ayúdame, veo que acabas de abrir la puerta, guía mis palabras. Versículo 5 dice, y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá. ¿Qué hace un copero construyendo muros? Pero él dice, envíame a mí, a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¡Qué seguridad! ¡Qué seguridad, Imagínate que la empresa fuera para ti, que ese trabajo fuera tuyo, que hubieras estado orando por 4 meses y te da la posibilidad de que alguien con el potencial económico y con las posibilidades de enviarte a reconstruir unos muros te dijera, adelante, ve cuando quieras, hazlo, y tú dirías, bueno, vamos a buscar a otro, porque yo de esto no tengo ni idea, claro, yo a lo mejor soy mecánico, soy carpintero, o me paso el día detrás de un ordenador, pero esto de levantar paredes no es cosa mía, y menos cuando estamos hablando de levantar los muros de una ciudad, no se trata de levantar una pared de pladur, ¿entendéis lo que quiero decir? Pero Nehemías dice, yo la reedificaré, y estaba absolutamente seguro, ¿por qué? Porque sabe que Dios está de su parte. Y entonces versículo 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Además dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores al otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio, de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Y me lo concedió el rey, según la benéfica mano de Jehová sobre mí. Vino luego los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Pero yo de los Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, una vez más, damos gracias por tu palabra, que aún historias de hace 2500 años, Señor, como es el caso de hoy, tiene tanta enseñanza para nosotros. Te rogamos, Padre, que yo no sea tropiezo para que tu palabra llegue hasta nuestros corazones, sino que sea tu palabra la que libremente haga la obra en cada uno de nosotros. Padre, tú nos conoces, yo no. Hay muchos hermanos aquí que ni conozco, no sé ni sus nombres, pero tú sí. Y te ruego, Padre, que como quiera que tú nos conoces, pues que tú hables a cada uno de nosotros lo que necesita. Tal vez alguno aquí necesita ánimo, otro necesitará exhortación, otro necesitará corrección. Señor, tú sabes.
Así que danos, Señor, lo que cada uno de nosotros necesitamos, lo que conforme a tu voluntad, Señor, pues cada uno merece para el día de hoy, Padre. En tus manos, Padre, pues ponemos tu palabra y rogamos, Señor, que tú la bendigas, que la prosperes, que la multipliques y que tú hagas la obra. Lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Muy bien, pues esta es la situación. Nehemías se va a Jerusalén a reconstruir los muros. Así que el título para la predicación para hoy sería Construyendo con Nehemías. Habíamos hablado de la preocupación de Nehemías y hoy vamos a hablar de la construcción. Y entonces, la primera cosa, como acabamos de leer, por lo menos hemos leído la mitad del capítulo, como habéis visto, un pequeño resumen de lo que vamos a estar viendo. El rey se preocupa por la situación de Jerusalén y permite a Nehemías ir a reconstruir los muros. Nehemías solicita del rey salvoconductos y madera. El rey se lo concede y también manda un pequeño grupo armado con él. La llegada de Nehemías a Jerusalén, eso no lo hemos visto, pero lo veremos después, causa malestar. Eso sí, hasta aquí lo hemos visto. Los líderes palestinos, Sanbalat y Tobías. Y ahora, esto es ya que no lo hemos visto todavía la lectura, Nehemías inspecciona los muros a partir del versículo 11 y anima al pueblo a trabajar en la reconstrucción, y el pueblo responde positivamente y se pone manos a la obra a pesar de la oposición de Sanbalat, Tobías y Gesem. Esto es lo que vamos a estar viendo, este es el contexto histórico, esto es la historia de lo que ocurre. Pero claro, de todo eso nosotros tenemos que sacar aplicaciones para nuestra vida, porque si no la Biblia se reduciría a ser simplemente un libro de historia, pero la Biblia está escrita con un propósito espiritual, con un propósito histórico. Entonces, la primera cosa que me gustaría simplemente mostraros, para que tengáis un poco una idea, es Jerusalén en la época de Nehemías y la reconstrucción de los muros. Solamente es un detalle, pero la reconstrucción va de oeste, si la leéis en el capítulo 3, va en este sentido, y así es como se reconstruye. Podéis leer el capítulo 3 con este mapa al lado, y la verdad es que toma mucho más sentido hacerlo así. Entonces, la primera cosa que quiero que veamos es la planificación del trabajo. Es el pasaje que acabamos de leer, hasta el versículo 10. Y la primera cosa que me gustaría que notáramos tiene que ver con lo que Nehemías hace, que es orar por 4 meses y esperar. Durante 4 meses Nehemías está parado. Durante 4 meses Nehemías no hace otra cosa, no hace nada más que orar, que está esperando que el Señor le dé una respuesta. Y claro, eso demanda mucha paciencia, ¿verdad? Porque de repente nosotros tenemos cualquier problema en nuestra vida y necesitamos una respuesta y queremos orar ahora mismo, ¿verdad? Y que, como en el caso de Belsasar, aparezca una mano en la pared que diga: Alfredo, vete y compra el coche que quieres. Este es el modelo que y mene te que lupar, sí, por lo mismo, pero esto es lo que tienes que hacer, tienes que comprar y queremos la respuesta en la pared, una mano escrita ahí, ¿verdad? Pero no siempre el Señor actúa de esa forma. En muchas ocasiones vemos en la Escritura que los siervos de Dios les toca esperar antes de obrar. Moisés esperó 40 años para tener un ministerio de 40 años. Elías estaba orando en Galaad hasta que Dios le dijo: vete al palacio, y allí estuvo orando hasta que Dios le dijo lo que tenía que hacer. José estuvo esperando en la cárcel hasta llegar al palacio de Egipto. Los 120 estuvieron esperando en el aposento alto, orando durante 50 días hasta que llegó Pentecostés, hasta que el Señor envió el Espíritu Santo. Pero muchas veces en la vida nos toca orar y esperar, ¿verdad? Y eso demanda paciencia de cada uno de nosotros, como la demandó de Nehemías. Hasta que el Señor abrió la puerta, él no fue a hablar con el rey. Hasta que el Señor abrió la puerta, Nehemías no estuvo insistiendo delante del rey, ni pidiéndole otras cosas, ni... Él estuvo pacientemente esperando. Tenemos otros ejemplos bíblicos que van en otro sentido. Dios de repente hace una promesa a Jacob y le dice: tú serás el primogénito. Y Jacob se cansa de esperar y urde una trama con su madre para engañar a Jacob, a su padre Isaac, y robar la primogenitura de su hermano. ¿Qué había dicho Dios? El menor será el primogénito, el mayor servirá al menor. Jacob lo sabía, la promesa de Dios se iba a cumplir. Se iba a cumplir. ¿En qué tiempo? En el tiempo de Dios. ¿Era el momento cuando Jacob hizo esa trama? No. Y por ello sufrió toda su vida. De entrada tuvo que irse a otra tierra. Tuvo que servir 7 años por una esposa y 7 años por otra esposa, y después 6 años más todavía. Tuvo que estar sirviendo allí a lo que Labán le daba, le cambiaba las ovejas, ahora quiero las manchadas, ahora quiero las blancas, ahora quiero... 10 veces dice que le cambió el salario. Y Dios, a pesar de todo, le siguió bendiciendo. Cuando su madre murió, él no estuvo en el entierro. Tenía tanto miedo de su hermano que no volvió a la tierra. Sí que está en el entierro
de su padre, pero no estuvo en el entierro de su madre. Cuando vuelve ya no ve más a su madre ya no aparece más en la historia 20 años después, fuera del hogar de sus padres. Y mira si no tuvo que sufrir durante todo el tiempo, durante todo el camino. Es verdad que Dios le bendijo con muchas cosas materiales, pero cuando él se pone delante de Faraón y Faraón le pregunta por su edad, no recuerdo los años, 100 y algo, dice, pero pocos y malos han sido los días de mi vida. Porque sufrió toda su vida por forzar la voluntad de Dios, por no ser paciente. Por lo tanto, hermano, a nosotros lo que nos toca es amoldarnos al plan de Dios, no solamente en cuanto a lo que Él quiere de nosotros, sino también en cuanto al tiempo en que Él lo quiere. ¿Sabes como cuando estás haciendo pizza? Y tienes que meter la masa dentro del molde, y te has pasado con la masa, es demasiado grande, y entonces tienes que empujar por aquí porque no te cabe, y entonces tienes que recortar por aquí, tienes que amoldar la masa al molde, ¿verdad? Así el Señor nos quiere amoldar a la imagen del Señor Jesús. Y cuanto más nosotros nos resistamos, más sufrimos. Ahora imagínate que la masa de la pizza esa que has hecho pudiera hablar, ¿no? Entonces cuando tú la estiras, cuando tú la cortas, cuando tú la golpeas, entonces te puede decir, me están haciendo daño, y tú dirías, bueno, pues si fueras un poquito más dócil no te haría tanto daño, ¿no? Eso me recuerda cuando mi madre me peinaba cuando yo tenía pelo y era pequeño, ¿no? Bueno, o cuando yo peino a mi hijo, ¿no? Y entonces dice, papá, me haces daño, y digo, pues estate quieto, ¿no? Y mi madre era, yo le digo a mi hijo, tenía que haber peinado a la abuelita, ya verías tú lo que iba a hacer esto. Y mi madre decía, estate quieto, niño. Pues estate quieto y sufrirás menos, ¿no? Es como cuando vamos al médico y de repente vamos a hacernos un análisis y nos tienen que pinchar, ¿no? Pues a veces los niños pequeños pelean, ¿no? A veces algún adulto también, pero a veces los niños pequeños pelean, ¿cierto? Y entonces cuando pelean, ¿qué pasa? Pues que al final sufren muchísimo más. Estate quieto, sé paciente, amóldate, no solamente a lo que Dios tiene para ti, sino al tiempo que Dios tiene para hacer las cosas. La primera cosa que Nehemías aprendió fue a esperar con paciencia, pero te digo una cosa, que él esperara con paciencia no quiere decir que él no insistiera delante de Dios. Porque yo me lo imagino, tener paciencia no quiere decir que oraste un día y te olvidaste del tema. Nehemías estuvo seguro, de hecho lo dice el capítulo 1, que hizo campaña de oración, no solamente él, sino con sus hermanos que oraban por la mañana y por la noche, oraban cada día, insistentemente, delante del Señor. Y para Nehemías seguro que no era fácil esto de esperarse. Mira que dice el versículo 11, cuando él está orando, dice, te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre, concede, ¿cuándo? ¿Concede qué? ¿Qué dice? Ahora. Nehemías, ¿cuándo quiere la respuesta? Ya. Concede ahora. Buen éxito a tu siervo, pues dale gracia delante de aquel varón. Ya está diciendo, por favor, voy a ir a hablar con el rey ahora mismo, dame éxito. Y de repente debió pensar, a ver, un segundo. Paciencia. Pero eso no quiere decir que no insistiera. Eso no quiere decir que él no, y de hecho Antonio me ha chafado un poco la aplicación para esta mañana, para este punto. Pero eso no quiere decir que él no insistiera delante del Señor con sus peticiones. Y Antonio nos decía hace un momento, cuando el hermano te pide que ores por él, insiste. No solamente oramos aquellos 30 segundos que nos hemos acordado y no te acuerdas nunca más. Insiste. Sigue rogando por ese motivo. Esta semana, me decía una hermana, que Alfredo, ¿podéis orar por esto? Dice, pero por favor, orad de verdad. Dice, porque yo sé que tantas veces pedimos motivos de oración, te acuerdas 5 minutos y luego te olvidas y nunca más volvemos a orar, pero yo necesito que oréis insistentemente por este tema. Y es triste, pero así somos, ¿verdad? De repente ahora podríamos intercambiar motivos de oración y seguramente a los 5 minutos, a los 5 días, nos hemos olvidado. Y ya, la carga que tú tienes, yo ya la he olvidado. La carga que yo tengo, tú ya la has olvidado. Y hemos perdido esa insistencia delante del Señor, y el Señor nos enseña a que seamos insistentes en nuestras oraciones. Vente conmigo un momento, sin perder Nehemías, a Lucas capítulo 11. Lucas capítulo 11. Vamos a leer a partir del versículo 5, pero dime, ¿de qué están hablando los 4 primeros versículos, por favor? Dímelo. ¿De qué hablan los primeros 4 versículos? ¿Qué hay? ¿Qué tenemos ahí? ¿Qué? Jesús estaba orando. ¿Y pero qué les estaba enseñando? ¿De qué habla? El versículo 2, cuando oréis decid,
¿Qué dice? Padre nuestro que estás en los... ¿Qué les está diciendo? Les está dando el modelo de cómo debemos orar. Estoy en Lucas 11, versículo 2. ¿De qué está hablando ahí el Señor Jesús? Les está enseñando a orar. Y después de haberles mostrado lo que sería una oración modelo, lo que es el Padre Nuestro, entonces en el versículo 5 les va a poner un ejemplo de cómo deben orar. Todo está en el mismo contexto. Está enseñándoles a orar. Les dijo también, versículo 5, ¿quién de vosotros que tenga un amigo va a él a medianoche y le dice, amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha venido a mí de viaje y no tengo que ponerlo delante? Y aquel, respondiendo desde adentro, le dice, no me molestes, la puerta ya está cerrada, mis niños están conmigo en la cama, ¿no puedo levantarme y dártelos? Os digo que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su importunidad se levantará y le dará todo lo que necesite. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallad. ¿En qué contexto está este versículo, hermano? Que tantas veces recitamos, que tanto memorizamos, que lo decimos en la escuela dominical. Pedid y se os dará. ¿Dónde está? ¿En qué contexto está? Insistencia. Insistencia. ¿En qué contexto está el ejemplo de la insistencia del amigo que viene a medianoche a pedir comida al otro porque le ha venido alguien de viaje? En el contexto de lo que es el modelo de la oración. Cuando el Señor está enseñando a los apóstoles cómo deben orar, les enseña el Padre Nuestro y les dice que insistan. Entonces, hermano, no nos queda otra, ¿verdad? Porque el Señor dice un poquito más abajo, dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial, ¿verdad? Dice, si tu hijo te pide un pez no le darás una serpiente, si te pide pan no le darás una piedra, dicen aquí los versículos adelante, pues cuanto menos hará vuestro Padre Celestial con vosotros. Pero ¿cuándo va a ocurrir eso? ¿Cuándo? Insistimos. ¿Cuándo insistimos? La insistencia en la oración está ligada a lo que es el modelo de la oración que el Señor dejó a sus discípulos. Por lo tanto, me imagino a Nehemías esos días, no solamente ahí, pero orando por la mañana, orando por la tarde, sí, con paciencia, pero casi arañando ahí, ¿verdad? El suelo, la cama, donde estuviera orando ahí, debía haber surcos ahí o algo así, porque se debía tener ganas de empezar a hacer cosas ya, inmediatamente. Yo le veo a Nehemías en todo el libro de Nehemías, es un hombre de acción, pero a la vez estaba esperando pacientemente, pero insistiendo. Por lo tanto, la paciencia está muy bien, pero que no sea una excusa para no orar, hermano. Tener paciencia está muy bien, pero que no sea excusa para decir, ¿sabes qué? Ya no tengo, ya lo voy a dejar, ya no voy a decir nada más. No, insiste delante del Señor. Además de eso, orar y planear. Me imagino a Nehemías como un loco durante los 4 meses. ¿Qué sabía de Nehemías de construcción, a priori? Claro, yo no le conozco, ¿no? Pero, ¿qué debía saber él? Lo mismo que yo. O sea, poner un ladrillo encima de otro para él sería un misterio, ¿no? Imposible, ¿no? Y más con los ladrillos del año 445 a.C., ¿no? Me lo imagino yendo a buscar al carpintero diciéndole, oye, si quiero hacer esta puerta, ¿cómo la tengo que hacer? ¿Qué medidas tiene que tener? Me imagino yendo a buscar a los albañiles, ¿cómo levantar? ¿Cómo hago una plomada? ¿Cómo pongo el tal? ¿Cómo hacemos el cemento? ¿Cómo tal? Me lo imagino buscando a todos los expertos, preguntando a todo el mundo, hablando con los arquitectos, hablando con el este, con el otro, por toda la información que podía tener, porque la fe no excluye la planificación. Es decir, Nehemías sabía, el Señor me va a dar una respuesta, pero mientras que el Señor no me da una respuesta, yo puedo por lo menos planificar. Y si el Señor después cierra la puerta, ha cerrado la puerta. Pero que el Señor no tenga una respuesta, como te digo, no tiene que ser una excusa para ti o para mí, para que nos quedemos con los brazos cruzados, para que no hagamos nada. Porque a veces uno, ¿sabes? Aquel chiste, ¿no? Después de comer, que dices, bueno, voy a orar, ¿qué quiere decir? Que te vas a dormir, ¿no? Directamente, porque cierra los ojos, ¿qué haces? ¿Estás durmiendo? No, estoy llorando, hermano. A veces es exactamente lo que hacemos. Y cuando nos toca orar, dormimos. Y cuando deberíamos estar orando y esperando con paciencia y con insistencia, orando y planeando, lo que hacemos es, estamos durmiendo. Nos hemos olvidado del tema, lo hemos dejado correr, no tenemos ninguna expectativa al respecto, se acabó. No va así, hermano. Orar y planear va junto. La fe, que tú tengas fe en que Dios va a traer una respuesta, no quiere decir que, sí, bueno, el Señor ya me contestará. Yo sigo orando. Sí, bueno, pero puedes hacer algo más. No des un paso adelante hasta que el Señor no abra la puerta, pero puedes planificarlo, ¿no? ¿O tú te crees que cuando el rey le dice qué cosa pides a Nehemías se le ocurrieron todas esas cosas de repente?
Lo has visto ahí a partir del versículo 5. Dice, quiero esto, y esto, y esto, y dame cartas para el de la madera, y dame salvoconductos para cruzar por aquí, y quiero unos soldados que vengan con nosotros. Y bueno, aquí es lo que menciona, pero seguro que la lista era de aquellas de un pergamino entero, ¿no? Y una cosa y otra y otra. Y lo tenía todo en la mente, todo lo que necesitaba lo tenía puesto ahí seguro. Y cuando el rey le dijo, ¿qué cosa pide? Espérate un momento. Seguro que sacó el papel y dijo, mira, tengo esta lista, ¿te va bien o...? Nehemías oró, pero planificó. Y nuestra vida cristiana debe ser igual, hermano. Nuestra fe nos debe llevar a pensar que cuando Dios abre la puerta está todo listo. A pensar que cuando Dios abre la puerta está ya todo planeado, está todo listo. Y por supuesto, si habéis leído los versículos del 9 al 10, no solamente orar y planear, también orar y obrar. A partir del versículo 9 dice, vine luego a los gobernadores, o sea, ya se ha puesto en marcha. ¿Verdad? Porque si después de que hemos estado orando, después de que hemos estado planeando, entonces el Señor abre la puerta, nosotros decimos, bueno, ahora no tengo tiempo, bueno, ahora no puedo. No, hombre, no. Hay una necesidad, tú has estado orando por esa necesidad, has estado planificando cómo solucionar esa necesidad. Cuando el Señor abre la puerta, ¿quién tiene que solucionar esa necesidad? Pues yo que estaba orando por esa necesidad, ¿no? Entonces, en ese momento, Nehemías coge lo que tenga que coger y se pone en marcha. Porque en ocasiones, hermano, nos ocurre que la oración es la excusa de los vagos. Oramos mucho y nos quedamos quietos. Oramos, y además a veces por cosas obvias, ¿no? Voy a exagerar ahora, ¿no? Pero estás allí orando, ¿no? Señor, ¿tú quieres que mi vecino se convierta? Pues claro, ve y testifícale, ¿no? ¿Te acuerdas aquella ocasión cuando, Éxodo 14:15, si mal no recuerdo, aquella ocasión cuando el pueblo de Israel acaba de cruzar el Mar Rojo, ¿no? O está a punto de cruzar el Mar Rojo, tienen los egipcios por un lado, el Mar Rojo por otro, tal, y entonces Moisés está llorando, le acaba de decir al pueblo, no os preocupéis, os va a ir todo muy bien, y dice, Señor, ¿qué hago? ¿Para dónde tiramos? Y el Señor le dice, ¿por qué clamas a mí? Ponte en marcha. Hay momentos en la vida cristiana, hermano, cuando tenemos una respuesta clarísima del Señor y seguimos diciendo, Señor, ¿qué quieres que haga? Pues ponte en marcha, ponte a trabajar. Hay cosas que hay que hacer, ponte a trabajar, ya te he dado el visto bueno, venga, es como si de repente llegas a un sitio, ¿verdad? Y te pones allí. Yo siempre recuerdo esto, mi segundo día de trabajo, cuando tenía 16 o 17 años, llegué allí y poco después llegó un amigo mío que venía a trabajar en el mismo sitio que yo, era una empresa de limpieza, y venía con las manos en los bolsillos, y el encargado le dice, sácate las manos de los bolsillos ahora mismo, he venido a trabajar. Y a veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana con las manos en los bolsillos. Y no, que estoy esperando que me digan qué tengo que hacer. No, coge la escoba y ponte a trabajar. Digo escoba porque era lo que yo hacía en aquel momento, cuando tenía 16 años, pero coge lo que esté en tus manos, lo que el Señor te haya dado en ese momento, y ponte manos a la obra. No se trata de, es que estoy esperando a ver qué me van a decir. No, eso es ir a trabajar con las manos en los bolsillos. Y yo creo que estamos muy confundidos en general con el tema de cómo se vive en la iglesia. La iglesia no es para sentarse en el banco, la iglesia es un lugar de trabajo. No es un lugar de reposo inicialmente. El reposo lo hallamos en Dios. Pero en la iglesia venimos a trabajar. La vida cristiana es una vida de trabajo. Y también de paz, y también de reposo, pero es una vida de trabajo. Porque le dice el Señor a sus discípulos, abrid los ojos a la verdad, la mies es mucha. Entonces, venga, hay cosas que hacer. No podemos estar todos, Señor, ¿qué voy a...? No, hombre, ya deja de orar, ya has orado bastante, adelante, ya te he abierto la puerta, ponte a trabajar. Que la oración no se convierta en la excusa de los que nada quieren hacer por el Señor. Es que estoy orando, bueno, ya, ora un poco menos y haz un poco más. ¿Entendéis que estoy exagerando un poco? ¿Verdad? Pero que no se convierta la oración en una excusa para no hacer nada por el Señor. Muy bien, tenemos a Nehemías en medio de la construcción, la planificación del trabajo, y vemos ahora entonces el inicio del trabajo, a partir del versículo 11. Lo primero que Nehemías hace, versículo 12, me levanté de noche y oí unos pocos varones conmigo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón, que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba, y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas. O sea, lo primero que Nehemías hace después de descansar 3 días es coger una noche, se levanta y se va a inspeccionar los muros. Antes de ponerse a levantar los muros, lo primero que hace es a ver cómo está la situación, porque claro, si vamos a arreglar algo, lo primero que tenemos que hacer es ser conscientes de que hasta dónde llega el problema, ¿no?
Porque nadie puede solucionar un problema si primero no reconoce el problema. Entonces lo primero que hace Nehemías es inspeccionar, es comprobar. ¿Sabes qué? Ojalá tengamos todos nosotros ese deseo de decir, Señor, yo quiero levantar los muros. Yo quiero construir para ti. Muy bien, pero inspecciona primero. Antes de ponerte a trabajar, inspecciona. Mira cómo está tu corazón. Porque todos lo hacemos, ¿no? De repente vamos a salir en un viaje largo y lo primero que hacemos, ¿qué es? Pues revisar el coche, ¿no? Y el que no lo hace se equivoca, porque el que se va a un viaje largo sin haber revisado las 4 cosas básicas, el aceite, el agua, se equivoca, ¿verdad? Las pastillas de los frenos y 4 cosas más, se equivoca. Siempre que salgo de viaje largo, paso por el mecánico y digo, Sergio, ¿cómo llevo esto? Ah, está bien, no te preocupes, ya viniste a hacer la revisión hace tantos kilómetros, ya está todo bien, vale, me voy tranquilo. Pues mira, antes de que te vayas de revisión, mejor vamos a hacer un cambio de aceite, porque, vale, pues hacemos el cambio de aceite. Pero lo primero que hago antes de hacer un viaje, ¿qué es? Revisar, ¿no? Pues por ahí algo, me parece, ahí está, ¿vale? Me sonaba que había puesto un dibujo de estos. Pero para que el coche no se te estropee en la mitad del viaje, ¿qué es lo que tú haces? Antes de empezar el trabajo, revisas. Un soldado, antes de salir a la guerra, lo primero que hace es revisar su arma. Aún cuando te montas en el coche, lo primero que haces es, ¿te has puesto el cinturón? Revisas, chequeas, compruebas. Hermano, antes de salir ahí fuera y trabajar, o antes incluso de empezar a trabajar en nuestro propio corazón, es necesario que revisemos cómo están nuestros muros. ¿Qué tal tus muros, hermano? ¿Están todos bien puestos? ¿Están todos bien construidos? Sin dejar pasar al enemigo, sin dejar que nada de lo externo entre dentro, sin dejar que toda esa cosa que el mundo trae pase por las puertas de Jerusalén. ¿Están así fuertes tus muros, bien construidos? ¿O tal vez están tus muros llenos de agujeros por todos los sitios? Tal vez están tus muros como los de Jerusalén, destruidos y caídos, donde el enemigo por donde quiere se puede colar. Es necesario, hermano, que hagamos una revisión de nuestros muros antes de ponernos a trabajar. Hemos orado, hemos esperado, hemos planificado, nos hemos puesto manos a la obra, hemos inspeccionado y entonces ahora vamos a trabajar. Nos ponemos, nos implicamos en la obra. Así que lo primero que hacemos es tener consciencia, ver cómo está la situación. Fíjate lo que dice aquí el versículo 17. Salimos un poco más adelante, cuando Nehemías ya se reúne con el pueblo. Desde el 16. No sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta dónde lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije al pueblo, ahora Nehemías está ya con el pueblo, vosotros veis el mal en que estamos. Y yo aquí, los judíos, sé lo que tenía que decir. ¿Qué dice? Pero si llevamos así, no quiero exagerar, 150 años, no tenemos ningún problema. Si desde que llegamos de Jerusalén, allá por el 500, no sé cuántos, tal, ahora estamos en el 445 y hace ya 150 años que... ¿Aquí dónde está el problema? O sea, que no hay ningún problema. Estamos aquí perfectamente, muy tranquilitos, cada uno en su casa, y Nehemías viene allí a molestarles. Alguien que tiene que venir de fuera a decirse, alguien que ni conocían, viene y les dice, ¿veis el mal en que estamos? Y, ¿qué mal estamos? Y aquí todo está bien. Esto es como lo de la Torre de Pisa. ¿Os he explicado alguna vez esto? Ahí está, ¿vale? Autobuses van a Pisa a ver la torre, ¿no? Miles de personas allí. Pero está torcida. ¡Qué chulo! ¿Está torcida? ¡No! Cuando la construyeron en el siglo XII, se les empezó a torcer y se siguió... Bueno, porque la han enderezado un poco, pero la torre se les iba a caer en algún momento. Cuando la empezaron a construir, seguro que no dijeron, ¡ay, qué chulo! Nos ha salido torcida. Pero de tanto verla torcida, al final se han acostumbrado y dicen, ¡ay, qué bonito! ¡Qué bien! Mira, es algo característico, ¿no? Es algo divertido, esto de hacer las cosas mal. Y a veces eso puede pasarnos en nuestra vida, ¿no? Que tengamos los muros alrededor destrozadísimos, que nuestra vida espiritual esté hecha un desastre y decimos, ¡ah, no pasa nada, ¿no? Es como la Torre de Pisa, está chulo, ¿no? Es bonito, ¿qué problema hay? Tenemos que llamar bueno a lo que la Biblia llama bueno, y llamar malo a lo que la Biblia llama malo, y llamar torcido a lo que la Biblia llama torcido. Porque la Torre de Pisa está torcida, está mal. Y sí, ahora es muy divertido y ojalá me gustaría ir y hacer la típica foto de, ¿verdad? Ahí aguantando la torre, parece que ya me gustaría, ¿vale? No he ido nunca, me gustaría estar ahí.
Pero eso no quita que cuando las cosas están mal y no debemos acostumbrarnos a lo malo. Porque de tanto verlo, de tanto gustarlo, de tanto observarlo, al final nos acostumbramos a lo que está mal. Al final es algo que nos parece de lo más natural. Al final nos da lo mismo y lo dejamos entrar en nuestra vida y nos parece lo más normal del mundo. Pero cuando algo está mal, hermano, está mal. De acuerdo a la Escritura, ese tiene que ser tu filtro. Y entonces lo primero que Nehemías hace es concienciar a la gente de allí del problema que tenían, les da visión. Les dice, los muros están mal, es una vergüenza para vosotros y sobre todo para Dios. Porque cuando la gente pasa por aquí y ve la ciudad dice, ¡ah, qué Dios más malo tienen! ¡Qué Dios con tan poco poder tienen! ¡Qué gracia este Dios de los judíos! Dicen que les puede librar de todo. Dicen que un día cruzaron el Mar Rojo, venga, ¿te lo crees tú? Pero si ni siquiera pueden levantar los muros de su ciudad. Si han tenido que esperar no sé cuánto tiempo para levantar el templo. Y mira qué templo han levantado. Con el templo tan chulo que tenían antes, mira qué templo tan... Y al final, el estado de Jerusalén era una vergüenza para Dios. ¿Es mi estado espiritual una vergüenza para Dios? Cuando los enemigos de Israel pasaban por delante de Jerusalén, se reían de Dios. Cuando la gente en el mundo pasa por delante de mí y de ti, se ríe de Dios. Como de Sansón. ¿Dónde acabó Sansón? Siendo un muñeco de circo. Y se reían de él y del Dios de Sansón. ¡Qué grande es Dagón, Dios de los filisteos! ¡Mirad lo que ha hecho! Les faltaba decir, Dagón está vivo, Jehová está muerto. Es lo único que les faltaba decir. Y Sansón fue a tal punto de mal en peor, que al final él fue causa de que los enemigos de Israel se rieran del Dios de Israel. ¿Puede pasar eso conmigo? Que mi vida espiritual sea tal desastre que el mundo diga, no merece la pena ser cristiano. ¿Para qué? Mira la vida de este. ¿Para qué? No merece la pena. Si su vida es un desastre. Así que en primer lugar, hermano, miramos para adentro, inspección, y entonces decimos, a ver, ¿está torcida mi torre de Pisa? ¿Estoy bien o no estoy bien? Concienciémonos de hasta dónde puede llegar el problema y entonces pongamos solución. Y entonces, en segundo lugar, no solamente les ha explicado cuál es el problema, sino que también les ha explicado cómo lo van a solucionar. Aquí en el versículo 18 dice, entonces, después de decirles el problema que tenían, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Es la lógica pura y aplastante, ¿verdad? Es decir, mirad, estuve 4 meses orando, y después de 4 meses, entonces el rey me abrió las puertas. Dice Proverbios 21 creo, es que 21, es que lo leí ayer con mi hija, ¿era el capítulo 21 que leímos ayer? Creo que es 21:1. Que el corazón del rey está en las manos de Dios como los repartimientos de las aguas, y que a todo lo que él quiere lo inclina. Y es un versículo maravilloso. ¿Te acuerdas cuando eras niño y te ponías a jugar ahí con la arena en la calle, verdad? Y cogías un poco de agua, tal, no sé qué, y entonces hacías un túnel, hacías un camino, hacías no sé qué, y hacías pasar el agua por donde tú querías, como los repartimientos de las aguas, dice Proverbios. Así está el corazón del rey en la mano de Jehová, y a todo lo que quiere lo inclina. Por donde tú querías metías el agua, ¿verdad? De la misma forma Dios tiene en su mano el corazón del rey, el tuyo, el mío, el de cualquier persona, aún la persona influyente que tiene que tomar una decisión sobre tu vida, tu jefe, quien sea, está en las manos de Dios, y a todo lo que él quiere lo inclina. Y Nehemías había vivido esto en primera persona. Había visto cómo Dios había cogido el corazón del gobernador más grande de ese momento, Artajerjes, el rey de toda Persia, y lo había inclinado a hacer la voluntad de Dios. Nehemías, ¿qué quieres? Y entonces Nehemías abre su lista de peticiones, ¿verdad? Y le dice todo esto, dice, adelante, lo que necesites. Mira, además te voy a mandar también unos soldados que no me los has pedido, te los mando también contigo. Si Dios, el argumento de Nehemías era este, si Dios me ha ayudado en todo el proceso hasta llegar aquí, ¿cómo no me va a ayudar también a reconstruir los muros?
Si Dios me ha ayudado en todo lo que ha ocurrido para llegar aquí, dice, les declaré cómo la benéfica mano de Dios había sido sobre mí, ¿no? Dices, les contó cómo Dios había, supongo con detalles, cómo Dios había abierto una puerta y otra, cómo había hecho esto, cómo había provisto a esta persona, a esta otra, y cómo les había cuidado hasta llegar allí. El camino era largo, yo no sé, semanas, incluso a lo mejor meses tardaron en llegar hasta allí, y cómo les había guardado en el camino, y cómo había provisto todo lo necesario, y el dinero, y todas las cosas que hacían falta. Si Dios ha ayudado hasta aquí, ¿por qué no nos va a ayudar a partir de aquí? Hermano, y ese es un argumento que tú y yo podemos aplicar en nuestra vida cuando estamos en medio de dificultades. ¿Te ayudó Dios ayer? ¿Por qué no te va a ayudar mañana? Porque lo olvidamos, ¿verdad? Lo olvidamos. Y nos enfrentamos a un nuevo problema y decimos, ¡ay, Señor, qué voy a hacer! Y el Señor dice, pero que no te ayudé ayer. ¿Por qué no te voy a ayudar también con esto? ¿No puedes recordar aquella ocasión en la cual te ayudé con esto, con esto, con esto, con esto y con esto otro? ¿Cómo no te voy a ayudar también con esto? ¿Cómo no te voy a ayudar también a partir de mañana? No tienes que tener ninguna duda de que si la benéfica mano de Dios estuvo contigo hasta ayer, por supuesto estará contigo a partir de hoy también. El Señor le dice a sus discípulos, he aquí, yo estoy con vosotros hasta que cumpla 20 años. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y nos dicen Romanos, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Por lo tanto, hermano, el argumento de Nehemías con el pueblo era, Dios nos ha ayudado, Dios nos ayudará. Y ese argumento es tan válido hace 2500 años como lo es hoy en día para ti y para mí. ¿Te ayudó Dios ayer? Dios te ayudará mañana. No lo olvides. Eso es fe. Hemos empezado por la visión, por conocer el problema. Pero ahora Nehemías le está diciendo, podéis tener fe. Pero esta fe no es una fe como incierta. Es una fe basada en el conocimiento. Es una fe basada en la experiencia. ¿Por qué? Porque sabes que Dios te ayudó ayer y como lo sabes, puedes creer, fe, que Dios te ayudará mañana. No es algo como, ya veremos si pasa o no. No es aquello de, no tengo ni idea de lo que va a ocurrir. No. Puede haber certeza en tu fe. ¿Por qué? Porque está basada en el conocimiento, está basada en la experiencia. De hecho, dice la Escritura, dice que la fe es por el oír y el oír por la... Por lo tanto, a medida que mi conocimiento de la palabra de Dios aumentará también mi... Y a medida que aumenta mi fe, aumentará mi conocimiento de la palabra de Dios. A medida que aumenta mi conocimiento de la palabra, como diría mi madre, la pescadilla que se muerde la cola, ¿verdad? Por lo tanto, Señor, no tengo fe. Biblia. Y en la medida en que conozcamos más al Señor, nuestra fe aumentará. Porque si Él te ayudó ayer, te ayudará mañana. Voy a terminar. Y finalmente, entonces otra vez aquí en el versículo 18 todavía, entonces se pusieron a trabajar. De eso va el libro de Nehemías. Les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho. Y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Para mí son las palabras del libro. Levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Como dije antes, hermano, al final la vida cristiana es una vida de trabajo. Si no lo sabías, pues bien, esta mañana te acabas de enterar. Pero la vida cristiana es una vida de trabajo, no es una vida para vivirla pasivamente, es una vida de esfuerzo. Dedicamos esfuerzo a todas las áreas de nuestra vida, a todo lo que queremos dedicamos esfuerzo. Desde limpiar nuestra casa hasta el trabajo donde vamos, hasta tener el coche a punto, hasta aprender inglés o sacarme el carnet de conducir. Dedico esfuerzo a todas las áreas de mi vida y entiendo perfectamente que si no me esfuerzo, no lo obtengo. En la vida cristiana es igual. ¿Quieres que almas se salven? Esfuerzo. ¿Quieres que tu vida espiritual despegue? Esfuerzo. ¿Quieres que tu familia tenga una vida espiritual viva y rica? Es esfuerzo, es trabajo. En cada cosa. La vida cristiana es una vida de trabajo, es una vida de esfuerzo. No es solamente una vida contemplativa. No es para pasarse el tiempo en un monasterio, allí, ya está, sin hacer nada. No, es una vida de trabajo. El Señor buscó durante 3 años a 12 hombres idóneos. ¿Para qué? Para trabajar. Nos mandó por todo el mundo a predicar el Evangelio.
Eso es trabajo. Por lo tanto, hermano, hemos llegado a este punto y prácticamente hemos terminado, donde hemos estado hablando del inicio del trabajo. Hemos visto como primero empieza con la paciencia y empieza con la oración y empieza siendo insistente delante del Señor, empieza planificando, empieza poniéndonos manos a la obra, empieza viendo, inspeccionando qué tenemos, pero después llega un punto, hermano, en todo lo que planeamos para el Señor, donde al final tenemos que llegar es al punto de ponernos manos a la obra. Como dije, para mí son las palabras del libro: levantémonos y edifiquemos, porque, hermano, hay mucho trabajo para hacer. Mucho trabajo para hacer, mucho. Y somos nosotros quien tenemos que hacernos. Tenemos el privilegio de que Dios nos llame sus colaboradores. Colaborar a nosotros nos llega desde el latín de una palabra que quiere decir cum labore, quiere decir el que trabaja con. Laborar, labore, de ahí viene la palabra trabajo. Cum labore, trabajar con. Y Dios te dice: ¿quieres trabajar conmigo? ¿Quieres ser mi colaborador? Como he dicho siempre, y seguramente me habéis escuchado decirlo, si los ángeles hicieran la obra de Dios, seguro que la harían mejor que nosotros. Pero si las piedras hicieran la obra de Dios, la harían mejor que nosotros. El Señor le dice a los fariseos en la entrada triunfal: si estos callaran, hablando del pueblo, las piedras hablarían. Pero Dios no quiere que lo hagan las piedras. Dios quiere que lo hagas tú. Por lo tanto, mi ánimo esta mañana para ti, hermano, para cada uno de nosotros, es que nos levantemos y edifiquemos. Y tú sabes en qué área puedes edificar. A veces tienes que edificar en tu propio corazón, tienes que edificar en tu familia, tienes que edificar en la iglesia, tienes que edificar en tu trabajo, tienes que edificar en el lugar donde Dios te ha puesto. El muro es grande y extenso, y se dirá también en el capítulo 4, y somos pocos y apartados en el muro. Por lo tanto, hermano, cualquier mano que se pueda ahí coger, un martillo o una espátula para poner algo de cemento es bien recibido en la obra del Señor. Así que mi ánimo, hermano, para esta mañana, y de eso al libro de Nehemías entero, desde el principio hasta el final, es de esfuerzo y trabajo. Pero, por cierto, y termino con esto, ¿qué pasa inmediatamente cuando yo me pongo a trabajar y a levantar la pared? Versículo 20 y versículo 19. Pero cuando lo oyeron Sanbalat, Oroní, Tobías, el siervo Amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Esta tarde veremos, si Dios quiere, un poco más de lo que es la oposición a la obra de Dios. Pero en cuanto tú te pongas las pilas, habrá oposición. Y por cierto, será un buen signo. No hay mejor signo de que estamos haciendo bien las cosas por Dios como el que se levante oposición de parte de Satanás. En el momento en que Satanás te tiene ahí tranquilito, que estamos ahí, leemos la Biblia cuando nos acordamos, oramos por los alimentos, que venimos a la iglesia a veces sí, a veces no te preocupes, que oposición vas a tener la justa. Ahora, levántate y ponte a trabajar, y se levantarán Gesem y Tobías y todos los árabes para pelear, figuradamente lo estoy diciendo, contra la obra del Señor. Y será el signo de que ahora estoy haciendo las cosas correctamente. Cuando estamos jugando una partida de ajedrez, a la que yo te amenazo el rey o la dama, tú enseguida, ¡pum!, te levantas, oposición, ¿no? Y pones ahí en medio un peón, un caballo, tal, lo que sea. ¿Por qué? Porque te estoy atacando y te molesta, y a Satanás le molesta que le ataques. Y en cuanto atacas, él presenta defensa. Así es que lo normal, en cuanto nos levantemos a edificar, hermanos, que encontremos oposición, pues gloria a Dios por ella. Bienvenida sea, porque es signo de que estaremos haciendo bien las cosas. Así que, hermano, hasta aquí esta mañana con la predicación en cuanto a Nehemías. Igual que Nehemías le dijo al pueblo, yo también os quiero animar y declararos la benéfica mano de Dios sobre nosotros. Y en respuesta a tanto que Dios ha hecho por nosotros, ¿qué otra cosa podemos nosotros decir que no sea que nos levantemos y edifiquemos? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, otra vez muchísimas gracias por tu palabra, Señor, una vez más, este hombre Nehemías, qué ejemplo tan bueno para nosotros, Padre. Te ruego, Señor, que pues tú confirmes tu palabra en cada uno de los corazones en esta mañana, como oraba al principio, tú hagas la obra que cada uno de nosotros necesitamos. Una vez más, Señor, gracias por el privilegio de poder exponerla, y gracias, Señor, por todo lo que tu palabra nos enseña a cada uno de nosotros. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.